Hola, ¿qué tal? Estamos ahí en el set de Atlántico y hoy nos acompaña Dulcinea Aguín, que es la presidenta de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, que lleva desde 2006 funcionando y con ella de presidenta siempre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es que cómo puede ser, cuál es la clave del éxito absoluto que han tenido las BUT, las viviendas de uso turístico, ¿no? ¿Lo esperaba cuando se fundó la asociación? Bueno, lo que sí es cierto que las viviendas de uso turístico tampoco acaban de llegar. Antes estaban dentro de un apartado que se llamaba el alquiler vacacional, que estaba dentro de la ley de arrendamientos urbanos, y bueno, yo por ejemplo que soy de San Xenxo, las viviendas de uso turístico, una buena parte ya hace más de 40 años que se alquilan y sobre todo estaba más unido a zonas de costa. Es cierto que ahora las viviendas de uso turístico están en todo el territorio. Ahora mismo, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra solo hay un ayuntamiento que no tiene viviendas de uso turístico, los demás tienen viviendas de uso turístico. De hecho, de eso es un asunto que usted ha hablado en varias ocasiones, que gracias a las viviendas se han puesto en el mercado turístico zonas que estaban muertas, ¿no? Efectivamente, si nosotros no voy a dar nombres porque todos los ayuntamientos y todas las zonas de Galicia tienen todas sus fortalezas y tienen potenciales, pero claro, si hablamos de zonas muy concretas o de ayuntamientos muy concretos, era impensable hace 3-4 años que tuviesen turistas. Sí. Ahora mismo, gracias a una vivienda de uso turístico, cualquier persona puede visitar el 93% del territorio de Galicia y tiene donde quedarse. Y el asunto es que ha habido un crecimiento brutal del número de viviendas, hay unas 22.000, ¿no? Tengo entendido aproximadamente. Veo, por ejemplo, en San Xenxo hay más de 2.000, 2.400 o algo así. En Vigo andamos. Eso hay 1.600. 1.600, bueno. Y en Vigo estamos por el mismo número y camino hacia las 2.000. ¿Es el momento de limitarlas o deben seguir creciendo? Yo creo que hay que hablar con datos objetivos, ¿no? Perdón, creo que en San Xenxo tenemos 2.600 y pico, casi 2.700. Exacto, perdón por la corrección. Lo que hay que pensar es una cosa. En Vigo, esta ciudad tiene 1.600 viviendas, el 1% del parque inmobiliario. Eso es mucho. Eso es el análisis que hay que hacer. Por otra parte, tiene el 14% del parque inmobiliario de Vigo está cerrado y no se pone en alquiler. Sí. Bueno, ese puede ser uno de los factores a estudiar, por supuesto que sí. Cuando en todo el territorio de Galicia nosotros representamos menos del 2%, nosotros no podemos ser el problema. El problema está en otros sitios. El problema de la vivienda no es un problema de carácter coyuntural, es un problema de carácter estructural. Pero el asunto que se dice, y lo dicen muchos grupos políticos y sociales incluso, que las viviendas tensionan el mercado de alquiler, porque, por ejemplo, aquí ahora hay unas 400 de viviendas de alquiler convencional en Vigo, digo, por ejemplo, 400, 450 y hay unas 1.600 del otro estilo, son 4 veces más. Bueno, creo que los datos también se interpretan como quieren. Hay que hablar de las viviendas que están en alquiler en Vigo. ¿Cuántas viviendas hay? ¿5.000? ¿7.000? Ahora que mismo que hay 400 en oferta. Es decir, pero hay que sumar el total de lo que ya también está ya alquilado. Lo que pasa que es cierto que ahora vemos en algunos momentos y en algunos sitios que se utilizan consignas. Es decir, hace unos días hemos visto en un ayuntamiento no muy lejos de aquí que llevaron un acuerdo al plenario porque estaban preocupadas por la cantidad de viviendas que tenían, 55. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar también con objetividad y con rigurosidad. Entonces, lo que no se nos puede es intentar a nosotros utilizar para tapar pues decadencias y problemas existentes que hay. Que ahora mismo, ¿dónde está el problema? Es decir, cada vez que un ayuntamiento anuncia que van a regularse las viviendas de uso turístico, automáticamente se aumenta el registro de viviendas de uso turístico. Pero más del 30% de esas nuevas viviendas no se van a poner en alquiler turístico. Simplemente es por sí. Y eso es la realidad. Y después otra cosa, tenemos la nueva ley de la vivienda. La ley de la vivienda es una ley que se hizo de una forma que nosotros no estamos de acuerdo, en el sentido de que es una ley que solo protege al inquilino. Una ley primero tiene que tener un régimen sancionador, cosa que no tiene, y por otra parte tiene que tener unas obligaciones y unos derechos para el propietario y para el inquilino. Entonces, claro, lo que vemos es una inseguridad jurídica por parte del propietario, que habría muchas personas que pondrían sus viviendas en alquiler de larga duración y no lo hacen por esa inseguridad jurídica, ¿no? Bueno, en Santiago, que antes comentaba de eso, se ha habido una regularización, no sé qué tal ha funcionado, ¿eso ha sido mejor? Bueno, Santiago todavía está en el plan, es decir, Santiago lo que hizo fue la modificación del plan general, y lo que estableció es que las viviendas solo pueden estar en bajos y primeros, pero ahora mismo estamos a expensas y esperando que publiquen las ordenanzas que van a regular ese alquiler.
Santiago tiene otro problema. Santiago tiene 9.000 viviendas vacías y tiene 800 turísticas. No podemos ser un problema. Lo que pasa que, bueno, en estas cosas, es decir, nosotros vemos en diferentes ayuntamientos que intentan regularizar, pero nosotros pedimos siempre lo mismo. Primero habrá que conocer un diagnóstico, tendremos que tener un diagnóstico de la ciudad, qué es lo que pasa. Esto es como ir al médico y que te recete sin verte, es decir, no puede ser. Entonces nosotros lo que defendemos, igual que está pasando en Coruña, es decir, la calle en Coruña que más viviendas de uso turístico hay, tiene 14. Eso puede ser, ¿es un problema eso de masificación de viviendas de uso turístico? Lo que pasa que, bueno, estos titulares continuamente parece que nos está haciendo malos. Y después tenemos que tener una clave importante. En Galicia, de estas 21.000 viviendas, casi 22.000, el 87% es una vivienda de un propietario. Es decir, no... Y con respecto a los hoteles, ¿se les quejan de la competencia o cree que son complementarios y pueden convivir perfectamente? Somos complementarios y podemos convivir perfectamente. Lo que está definido, y eso lo tenemos que traer a nuestra vida cotidiana, ¿no? Si nosotros vamos a viajar a un hotel, por mucho que nos prohíban, vamos a ir a una vivienda de uso turístico, o al revés. El que quiere ir a un hotel va a un hotel, el que quiere ir a una vivienda de uso turístico va a una vivienda de uso turístico. Esa es la realidad. Entonces, son ¿qué buscan? Por ejemplo, la gente que quiere viajar y quiere que se lo hagan absolutamente todo, con servicios, tiene que ir a un hotel o otro tipo de alojamiento. Las personas que quieren otras comodidades que estar como en su propia casa, bueno, pues disponer de cocina, no tener restricción de horarios, viajar con mascotas, etcétera, etcétera, eligen nuestro tipo de alojamiento. Pues sí. Pues gracias a ustedes, ¿crees que Galicia seguirá subiendo como potencia turística o estamos ya saturados y hemos llegado al máximo? Bueno, yo creo que Galicia, la pandemia, con todo lo malo que fue para todo el mundo, ¿no? Eso, para Galicia fue una oportunidad. Lo que hizo es que nos puso, cuando todo estaba tan difícil, conseguimos trasladar que Galicia sería el destino ideal post-pandemia. ¿Por qué razón? Por sus características. Porque es un destino que está poco masificado, es un destino que combina todas las... todo lo que podemos combinar desde montaña, costa, interior, urbano, rural y luego todo lo que el potencial que nosotros tenemos, tanto gastronómico, cultural. Bueno, tenemos un montón de cosas. Y yo creo que lo único que tenemos que ver y analizar siempre, y creo que ese es el objetivo que tenemos que tener, es saber un poco hacia dónde vamos y lo que queremos, ¿no? Una última cosa, sobre este tema del turismo y además relacionado con ustedes directamente. ¿Las Rías Baixas va a ser el 90% del turismo de Galicia o habrá posibilidad de que gracias a las viviendas se puedan extender? No, las viviendas ahora mismo se extienden por toda ya lo decía antes, ¿no? El 93% de los ayuntamientos de Galicia tienen viviendas de uso turístico, es cierto que sí, es eso. Las Rías Baixas es cierto que concentramos una buena parte en sí por las características del destino y sobre todo por la fidelidad que tenemos de años a, ¿no? Lo que sí es cierto que lo que tenemos que apostar también es por la comercialización directa de nuestro destino. Ahora mismo nosotros también estamos en más, es decir, nosotros tenemos las viviendas, tenemos el destino, tenemos los mejores alojamientos, pero realmente quien comercializa nuestro producto pues son empresas extranjeras. Yo creo que ahí es por donde tenemos que trabajar. Nosotros lo hacemos con esta central de reservas que se llama Vidgal y por ahí es por donde tenemos que ir. Y tenemos capital humano importante en todo el territorio nacional y español y tenemos que, cuando no voy a dar nombres, ¿no? Cuando hablamos de grandes plataformas, hay que pensar cómo empezaron esas plataformas. Pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo y mejor. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos y feliz año 2024 a todos. Eso es, muy bien. Hasta luego.